La historia naval está repleta de batallas que han tenido un impacto significativo tanto militar como políticamente en su tiempo. Sin embargo, algunas son particularmente notables por su tamaño, su significado estratégico o la tecnología implicada. Ahora, te voy a mencionar las 7 batallas navales más impactantes de la historia. Batalla de Salamina, 480 a.C. La batalla de Salamina fue un enfrentamiento crucial que tuvo lugar en el 480 a.C., durante las guerras médicas, en las cuales una alianza de ciudades-estado griegas se opuso a la invasión del vasto imperio persa, gobernado por el rey Jerjes I. Este conflicto se había estado gestando desde la primera invasión persa de Grecia en 492 a.C., que culminó en la primera gran revuelta griega y la subsiguiente batalla de Maratón en 490 a.C. En el contexto de la segunda invasión persa, la batalla de Salamina siguió a una serie de eventos y enfrentamientos dramáticos, incluyendo la heroica pero desastrosa defensa de las Termópilas, en la cual una pequeña fuerza griega, liderada por el rey espartano Leónidas, realizó un sacrificio final contra el masivo ejército persa. Tras el avance persa, que resultó en la captura y el incendio de Atenas, las fuerzas griegas se retiraron a la isla de Salamina. Los griegos, bajo la estratégica dirección del ateniense Temístocles, planearon atraer a la flota persa a las estrechas aguas del estrecho de Salamina, donde su mayor número no podría ser aprovechado efectivamente. La táctica de Temístocles también involucró una serie de engaños y artimañas, incluido un mensaje secreto enviado a Jerjes fingiendo su defección, en el cual sugería que los griegos estaban desordenados y podrían ser fácilmente derrotados. Jerjes mordió el anzuelo y ordenó a su flota atacar, cayendo en la trampa griega. En las estrechas aguas, la maniobrabilidad y la cohesión de la flota griega resultaron ser decisivas. Los trirremes griegos, más pequeños y ágiles, pudieron rodear y atacar los barcos persas más grandes pero menos maniobrables. Además, muchos de los remeros persas eran fenicios y egipcios, que tal vez no tenían el mismo compromiso con la victoria que los griegos, lo que podría haber afectado su desempeño en combate. La victoria griega en Salamina fue aplastante. Jerjes, observando la batalla desde un trono instalado en la costa, vio cómo su flota era aniquilada. Tras la derrota, temiendo quedar aislado en Europa y ser incapaz de mantener un puente de regreso a Asia, Jerjes ordenó la retirada de la mayor parte de su ejército, dejando atrás a su general Mardonio para continuar la campaña, quien sería derrotado al año siguiente en la batalla de Platea. El triunfo en Salamina tuvo implicaciones enormes para el mundo antiguo. Aseguró la supervivencia de las ciudades-estado griegas y, por ende, preservó la filosofía, las artes y las formas de gobierno que serían fundamentales para el desarrollo del pensamiento y la política occidentales. La democracia en Atenas, que estaba aún en su infancia, pudo florecer y eventualmente dar luz a grandes figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. En muchos sentidos, la batalla de Salamina no solo fue una victoria militar, sino también una victoria para la cultura, que define gran parte del legado del mundo occidental. Batalla de Lepanto, 1571. La batalla de Lepanto, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, es una de las confrontaciones navales más emblemáticas y definitivas de la historia occidental. Se luchó en las aguas del Golfo de Patras, en el Mar Jónico, cerca de las costas de la Grecia occidental. Fue un choque decisivo entre dos alianzas rivales, la Liga Santa, compuesta por varios estados cristianos europeos, incluyendo la República de Venecia, el Imperio Español, bajo el mando del rey Felipe II, los estados pontificios y otros aliados, contra el poderoso Imperio Otomano. El contexto de esta batalla se sitúa en el periodo de las guerras entre las potencias cristianas de Europa y el expansionista Imperio Otomano, que había estado avanzando por Europa del Este y el Mediterráneo. El control del Mediterráneo era crucial tanto desde el punto de vista comercial como militar. Las rutas marítimas y los puertos significaban riqueza y poder, y los otomanos habían estado extendiendo su influencia y control en la región durante el siglo anterior. La Liga Santa fue impulsada y parcialmente financiada por el Papa Pío V, quien veía la creciente amenaza otomana como un peligro para la cristiandad.
La flota de la Liga Santa fue comandada por don Juan de Austria, el hábil hermanastro del rey Felipe II de España. Don Juan era un líder joven pero ya probado y su liderazgo sería una de las claves de la victoria cristiana. En el enfrentamiento, la Liga Santa alineó una flota que constaba de más de 200 galeras y galeazas, una variante de galera más grande y poderosamente armada. Los otomanos, bajo el mando de Ali Pasha, también presentaron una flota formidable de galeras, pero con algunas diferencias significativas en la construcción y tácticas de sus embarcaciones. La batalla fue brutal y sangrienta, con luchas cuerpo a cuerpo, sobre las cubiertas de las galeras, una vez que éstas se abordaban mutuamente. Las galeazas venecianas desempeñaron un papel crucial, al usar su mayor altura y pesada artillería, para disparar sobre las galeras otomanas, antes de que pudieran cerrar la distancia para el combate cuerpo a cuerpo. La batalla culminó con una victoria decisiva para la Liga Santa. Se estima que los otomanos perdieron alrededor de 30.000 hombres, incluyendo la captura o muerte de la mayoría de sus capitanes de galera, y la pérdida de la mayoría de sus naves. La batalla de Lepanto fue significativa por varias razones. Fue la última gran batalla de galeras y una de las más grandes batallas navales en la historia hasta esa fecha. Detuvo el avance otomano en el Mediterráneo y marcó el comienzo del declive del poderío naval otomano, aunque el Imperio Otomano permaneció como una potencia significativa y recuperó rápidamente su fuerza naval. Además, la victoria de Lepanto elevó la moral de las naciones cristianas de Europa, mostrando que el poder otomano no era invencible y estableciendo una nueva confianza en los enfrentamientos futuros. No obstante, el impacto de Lepanto en el control a largo plazo del Mediterráneo fue menos decisivo de lo que se podría esperar. Los otomanos siguieron siendo una fuerza dominante en el Mediterráneo oriental y continuaron sus campañas en otros frentes. Sin embargo, Lepanto pasó a la historia como un símbolo de resistencia cristiana y un punto culminante del poder naval de la coalición de estados cristianos. Batalla de Trafalgar, 1805. La batalla a la que te refieres es la Batalla de Trafalgar, librada el 21 de octubre de 1805, y es considerada una de las confrontaciones navales más significativas y emblemáticas de la historia. La batalla no solo es recordada por la victoria estratégica de la Royal Navy británica sobre las armadas combinadas de Francia y España, sino también por el dramático e impactante sacrificio de uno de los comandantes más legendarios de la historia naval, el almirante Horatio Lord Nelson. Durante las guerras napoleónicas, Napoleón Bonaparte buscaba debilitar a la Gran Bretaña a través de un bloqueo continental e invadir la isla con la ayuda de la flota franco-española para asegurar la supremacía en Europa. La flota combinada de Francia y España, dirigida por el almirante Pierre-Charles Villeneuve, tenía la misión de asegurar el control del Canal de la Mancha para permitir un desembarco francés en Gran Bretaña. El almirante Nelson tenía una reputación de desobedecer las órdenes convencionales para obtener una ventaja táctica. En Trafalgar, aplicó una táctica audaz e innovadora. En lugar de acercarse a la línea enemiga en paralelo, como era la costumbre de la guerra naval de la época, ordenó a su flota formar dos columnas y perforar directamente la línea enemiga en dos puntos. Su objetivo era dividir y desordenar las filas enemigas para envolverlas y luchar en combates más cercanos, donde sentía que sus marineros más capacitados y sus buques más maniobrables prevalecerían. La batalla comenzó cuando la Royal Navy, en dos columnas lideradas por Nelson en el HMS Victory y el vicealmirante Cuthbert Collingwood en el HMS Royal Sovereign, rompió la línea enemiga. El combate fue feroz y caótico. Los británicos superaron en maniobras a sus oponentes y se beneficiaron de un mejor entrenamiento y disciplina en el combate de artillería. Nelson fue herido de muerte por un francotirador, y su fallecimiento se convirtió en un evento casi mítico. A pesar de su inminente muerte, se aseguró de que la flota continuara la lucha hasta obtener una victoria decisiva. La imagen de Nelson herido en cubierta, atendido por sus oficiales y marineros, se ha inmortalizado en innumerables representaciones artísticas y relatos históricos. La batalla de Trafalgar fue un desastre para Francia y España. La flota combinada perdió 22 de sus 33 barcos, sin que ningún buque británico fuera capturado o hundido. La victoria británica fue abrumadora y aseguró que no habría invasión de Gran Bretaña. Napoleón se vio forzado a abandonar sus planes de conquista británica.
La Royal Navy ganó una supremacía naval que mantuvo durante más de un siglo, asegurando la expansión y el mantenimiento del Imperio Británico. La batalla de Trafalgar se ha celebrado en la historia británica como un ejemplo de audacia táctica y valor naval, y Nelson es recordado como el epítome del héroe naval. Su columna en la plaza de Trafalgar en Londres sigue siendo un punto de reunión y celebración nacional hasta el día de hoy. Batalla de Tsushima, 1905. La batalla a la que te refieres es la Batalla de Tsushima, un conflicto naval fundamental en la guerra ruso-japonesa que tuvo lugar entre el 27 y el 28 de mayo de 1905. Esta batalla es considerada un punto de inflexión en la historia naval debido a su estrategia, la tecnología implicada y las consecuencias geopolíticas que siguieron. La guerra ruso-japonesa, 1904 a 1905, se libró entre el Imperio de Rusia y el Imperio del Japón por el control de áreas en Manchuria y Corea. El conflicto terrestre había estado yendo mal para los rusos, y su flota en el Pacífico había sufrido importantes derrotas, como el asedio de Port Arthur. En un intento desesperado por cambiar el curso de la guerra, Rusia envió su flota del Báltico, comandada por el almirante Zinovy Rozhestvensky, en un viaje de más de 18,000 millas alrededor del Cabo de Buena Esperanza y a través del Océano Índico hasta el Pacífico, ya que el Canal de Suez estaba controlado por los británicos, aliados de Japón. La flota rusa, ya agotada por el largo viaje y con poca experiencia en combate en conjunto, se encontró con la flota japonesa en el estrecho de Tsushima, entre Corea y Japón. La flota japonesa estaba bajo el mando del almirante Togo Heihachiro, un comandante muy respetado y experimentado. Togo ejecutó una maniobra táctica brillante conocida como la maniobra en T, que permitió a los buques japoneses disparar una amplia salva de proyectiles mientras los rusos podían responder con fuego efectivo solo desde la parte frontal de sus naves. Esto se debió a que los barcos estaban en fila uno tras otro, limitando su capacidad de disparo. La batalla de Tsushima fue notable por varias razones. Fue una de las primeras batallas en las que se utilizó ampliamente la tecnología inalámbrica, radio, lo que permitió a los japoneses interceptar y descifrar los mensajes rusos. La efectividad del fuego de artillería a larga distancia y la calidad superior de los proyectiles explosivos japoneses también demostraron ser cruciales. La derrota rusa fue devastadora, solo unos pocos barcos lograron escapar, y la mayoría de la flota rusa fue hundida o capturada. La batalla confirmó la eficacia de la estrategia, el entrenamiento y el liderazgo de la flota japonesa, y marcó el declive de la potencia naval rusa, que necesitaría décadas para recuperarse. Más allá de las pérdidas militares, la batalla tuvo un gran impacto psicológico y político. Marcó la primera vez en la historia moderna que una nación asiática derrotó a una potencia europea en un conflicto mayor. El éxito de Japón en Tsushima y en la guerra ruso-japonesa en general anunció su llegada como una potencia naval mayor y sentó las bases para su creciente imperialismo y su eventual papel en la política mundial en la primera mitad del siglo XX. La batalla de Tsushima cambió la percepción del equilibrio de poder en el mundo y tuvo implicaciones significativas para la política internacional en las décadas siguientes, afectando particularmente la dinámica en Asia Oriental y la percepción occidental del ascenso de Japón. Batalla de Jutlandia, 1916. La batalla a la que te refieres es la Batalla de Jutlandia, que tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1916, en el Mar del Norte, cerca de la costa de la península de Jutlandia en Dinamarca. Esta confrontación es conocida por ser el mayor enfrentamiento naval de la Primera Guerra Mundial y uno de los pocos combates entre acorazados en la historia naval. La Grand Fleet británica, comandada por el almirante Sir John Jellicoe, se enfrentó a la High Seas Fleet de Alemania, bajo el mando del almirante Reinhard Scheer. La batalla involucró a algunos de los más grandes y modernos buques de guerra de la época, incluyendo acorazados y cruceros de batalla. La batalla comenzó con acciones de reconocimiento y escaramuzas entre los cruceros de batalla de ambas flotas. Los alemanes, buscando reducir la superioridad numérica británica, planearon atraer una parte de la Grand Fleet a una emboscada donde serían atacados por submarinos y minas. Sin embargo, los británicos descifraron algunos de los códigos navales alemanes y salieron al encuentro con la flota completa.
Los cruceros de batalla bajo el mando del vicealmirante David Beatty se encontraron primero con la flota alemana y entablaron combate, sufriendo pérdidas significativas debido a explosiones en sus torres de artillería causadas por la deficiente gestión de la munición. Más tarde, cuando las flotas principales se encontraron, se libró un combate más generalizado. Tácticamente, la batalla fue indecisa o incluso podría considerarse una victoria táctica para Alemania, ya que infligieron más daño a la Royal Navy, hundiendo más barcos y matando a más marineros. Sin embargo, la flota alemana también sufrió graves daños y no pudo continuar el combate, retirándose a sus bases. Estratégicamente, la batalla de Jutlandia fue una victoria para los británicos. A pesar de las pérdidas, la Grand Fleet mantuvo su dominio en el Mar del Norte y aseguró que la High Seas Fleet alemana permaneciera en gran parte inactiva por el resto de la guerra. El bloqueo británico continuó sin interrupciones, limitando severamente las capacidades económicas y militares de Alemania al restringir el flujo de suministros y materias primas. El legado de Jutlandia es complejo. Por un lado, demostró la potencia y resistencia de los grandes buques de guerra de la época, pero por otro, expuso las limitaciones de la guerra de acorazados, particularmente en la era emergente del poder aéreo y la guerra submarina. Las lecciones aprendidas en Jutlandia sobre tácticas navales, diseño de buques y manejo de armamento influirían en las futuras doctrinas y estrategias navales. Además, la batalla enfatizó la importancia de la inteligencia y el criptoanálisis en la guerra moderna. Batalla del Mar de Coral, 1942. La batalla a la que te refieres es la Batalla del Mar de Coral, librada del 4 al 8 de mayo de 1942. Este enfrentamiento es históricamente significativo por ser la primera batalla naval en la que los barcos involucrados nunca se vieron ni dispararon directamente el uno al otro. En lugar de eso, los aviones basados en portaaviones se convirtieron en los principales ejecutores del combate. La Batalla del Mar de Coral ocurrió durante la expansión japonesa en el Pacífico. Los japoneses estaban intentando establecer una base en Port Moresby, en la costa sureste de Nueva Guinea, lo que les habría proporcionado una plataforma para atacar Australia y cortar las líneas de comunicación y suministro entre Australia y Estados Unidos. Esta acción fue percibida como una amenaza directa por los aliados, y Estados Unidos, junto con Australia, se movilizó para contrarrestarla. La batalla involucró a las fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos, bajo el mando del almirante Frank J. Fletcher, y a la Armada Imperial Japonesa, dirigida por el almirante Shigeyoshi Inoue. Ambos bandos contaban con portaaviones y varios buques de guerra de apoyo, incluyendo cruceros y destructores. La batalla fue una serie de enfrentamientos aéreos y duelos entre grupos de portaaviones. Los ataques aéreos se sucedieron en ambos bandos con resultados variables, y ambos sufrieron daños significativos. La flota estadounidense perdió el portaaviones USS Lexington y tuvo el USS Yorktown dañado, mientras que los japoneses sufrieron daños en el portaaviones Shokaku y perdieron al portaaviones ligero Soho. Tácticamente, la batalla puede considerarse un empate o una leve victoria japonesa en términos de daños y pérdidas. Estratégicamente, sin embargo, fue una victoria significativa para los aliados. La batalla del Mar de Coral impidió la invasión japonesa de Port Moresby, una victoria estratégica que detuvo la expansión japonesa hacia el sur y protegió a Australia de una posible invasión o aislamiento. Aún más importante fue el efecto que la batalla tuvo en la próxima batalla de Midway, ocurrida en junio de 1942. Debido a los daños sufridos en el Mar de Coral, el portaaviones Shokaku y el dañado Suikaku, que no perdió aviones, pero sí muchos de sus aviadores experimentados, no pudieron participar en Midway, lo que redujo significativamente la fuerza aérea de la flota japonesa en una de las batallas más decisivas de la guerra. La batalla del Mar de Coral marcó un punto de inflexión en la guerra naval, mostrando que el poder aéreo embarcado había superado a la artillería de los buques de guerra como el factor dominante en la guerra naval. Así, estableció el portaaviones como el nuevo capital de la flota y presagiaba la forma en que se librarían las futuras batallas navales. Batalla de Midway, 1942.
La batalla de Midway, librada entre el 4 y el 7 de junio de 1942, tan solo un mes después de la batalla del Mar de Coral, es considerada uno de los enfrentamientos navales más importantes y decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Después del ataque a Pearl Harbor y una serie de victorias en el Pacífico, Japón buscaba eliminar de una vez por todas la capacidad estratégica de la flota estadounidense en el Pacífico, para lo cual planificó un ataque sorpresa en Midway, un pequeño atolón que era punto clave para la defensa de Hawái. La intención era atraer a la flota estadounidense para destruirla en una batalla decisiva. La armada japonesa, dirigida por el almirante Isoroku Yamamoto, era superior en número y contaba con 4 portaaviones, junto con una flota de apoyo compuesta por acorazados, cruceros y destructores. La Marina de Estados Unidos, aunque inferior en número, tenía un as en la manga. Los criptógrafos habían descifrado el código secreto japonés y sabían que se avecinaba un ataque en Midway. Los estadounidenses, al mando del almirante Chester Nimitz, prepararon una emboscada. Contaban con 3 portaaviones, el USS Enterprise, el USS Hornet y el dañado pero rápidamente reparado USS Yorktown. A pesar de que los japoneses iniciaron el ataque bombardeando la isla de Midway, los portaaviones estadounidenses estaban listos para contraatacar. Los aviones estadounidenses lograron encontrar y atacar a los portaaviones japoneses en un momento crítico, cuando estaban más vulnerables, con sus cubiertas llenas de aviones cargados de combustible y bombas, preparándose para el siguiente ataque. En un giro del destino y con ataques casi simultáneos, los portaaviones japoneses Akagi, Kaga, Soryu y Iryu fueron alcanzados y resultaron en incendios incontrolables que llevaron a su hundimiento. La batalla fue un golpe catastrófico para la Marina japonesa, que perdió 4 de sus mejores portaaviones, junto con numerosos aviones y aviadores experimentados, un recurso que Japón no pudo reponer eficientemente durante la guerra. Por el contrario, a pesar de la pérdida del USS Yorktown, la Armada de Estados Unidos conservó gran parte de su fuerza y fue capaz de pasar a la ofensiva en el Pacífico. La victoria en Midway detuvo la expansión japonesa y marcó el inicio del avance aliado en el Pacífico. Cambió el curso de la guerra en esa región, y por primera vez desde Pearl Harbor, los aliados se encontraban en una posición de fuerza estratégica. La batalla también confirmó la supremacía del poder aéreo naval, solidificando al portaaviones como el dominante en la guerra en el mar, y marcó el inicio del fin de la era de los acorazados como los principales buques de las flotas navales. Midway no solo es recordada por su impacto táctico y estratégico, sino también por la increíble habilidad y audacia de los aviadores navales y el personal que contribuyó a esta notable victoria.